Buenos días, chicos. Me habéis preguntado bastantes por la renta mínima vital. Ayer hablé un poquito en estado de alarma sobre ello y os voy a comentar mis impresiones respecto a la medida. A ver, la renta mínima vital no tiene por qué ser una mala medida. Creo que las hay bastante peores. Pero depende mucho de cómo sea implantada y de qué vaya acompañada. En el sentido de que hay que hacerse varias preguntas que todavía no tenemos respuesta. En primer lugar, ¿para quién sería esta renta mínima vital? En segundo lugar, ¿cuáles serían las condiciones para acceder a esta renta mínima vital? En tercer lugar, ¿a qué número de personas afectaría esta renta mínima vital? ¿Qué coste tendría esta renta mínima vital? Y si se quiere hacer permanente, ¿cómo se va a financiar esta renta mínima vital? A ver, si esta renta mínima vital se destina específicamente a quien lo necesita y se establece una serie de condicionantes para poder cobrar esta renta mínima, condicionantes absolutamente obligatorios, hay que establecer obligaciones. Es muy importante que la renta mínima no sea gratuita, porque si es gratuita entonces se convierte literalmente en una paguita. No, la renta mínima, si se quiere aplicar bien, tiene que ser un puente de estas personas hacia el empleo. Es decir, se tiene que establecer una serie de obligaciones a estas personas de búsqueda activa del empleo o de formación hacia una búsqueda futura del empleo. Tiene que estar enfocado en todo esto y sobre todo venir acompañado de políticas de estímulo del empleo. No puede ser que se aplique una renta mínima vital y que luego no se den estímulos al empleo, que no se dé libertad económica, que no se flexibilice el mercado laboral, porque si no estas personas jamás encontrarán empleo. Yo soy consciente de que la gran mayoría de mis seguidores son gente joven, de entre 18 o 35 años. Tenéis que tener muy claro que o en este país se os garantiza una flexibilidad laboral para que las empresas tengan seguridad en la contratación, o no os va a contratar nadie y os va a tocar emigrar porque no va a haber trabajo. Si no hay flexibilidad laboral, no os va a contratar nadie. Nadie se va a meter en el apuro de ponerse a contratar cuando esto puede suponer un riesgo tremendo. Empresa metiéndose en riesgos para contratar cuando es consciente de que esta contratación, si sale mal, puede llevarle prácticamente a la ruina por los costes del despido para la empresa. Poneos en el perfil del empleador. Y no hablamos de aquí de Jeff Bezos y de Amancio Ortega. Hablamos del grueso de la economía española, que son pymes y autónomos. Tú ves al autónomo de tu barrio o a la pequeña y mediana empresa. Señores, la mentalidad no tiene que ser, no, yo quiero que cuando me despidan me den un pastón. No, la mentalidad de país tiene que ser, yo quiero que cuando me despidan al día siguiente tenga un trabajo nuevo. Ese es el grandísimo problema, que el empleo no debería ser un factor de riesgo. Las empresas no deberían tener miedo a la contratación y la gente tampoco debería tener miedo al despido. Porque al final toda la burocracia asociada al empleo acaba generando perjuicios negativos. En primer lugar, porque la gente no encuentra empleo y en segundo lugar, porque las empresas tienen miedo a contratar. ¿Cuál es el temor que tengo yo con esta renta mínima vital y más viendo quién la va a aplicar? Pues que esta renta mínima vital no esté acompañada de condicionantes suficientemente sólidos y de obligaciones suficientemente estrictas y no se acompañe tampoco de flexibilidad laboral, una parte de la población viviendo a costa de la otra. De libertad económica, de incentivos económicos a la creación de empleo y a la apertura de empresas y la inversión. Y al final esto se convierta en clientelismo, parasitismo de una... Entonces va a depender muchísimo de cómo se aplique. Como bien os digo, yo necesito más datos concretos. Ojo, yo sé que ya se ha dado un boceto, pero yo lo que quiero son los datos concretos. Quiero números concretos y quiero cifras concretas y quiero condicionantes concretos, no cosas en el aire. Ya sabéis cómo dice el dicho, dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y no volverá a pasar hambre. Yo lo que quiero es enseñaros a pescar. Siempre mi enfoque es enseñaros a pescar. Yo quiero que seáis libres. Lo que no quiero es que el Estado os tenga como esclavos, dándoos paguitas y que dependáis de esas paguitas del Estado. Yo lo que quiero es que el Estado os dé mecanismos y que el sector privado os dé salidas laborales para que no tengáis que depender del Estado, que seáis libres. Yo entiendo la gravedad de la situación excepcional en la cual nos encontramos y puedo llegar a entender medidas como la renta mínima vital, pero siempre y cuando vayan acompañadas de medidas para enseñar a pescar a la población. Porque si no estás generando esclavos, clientelismo y parasitismo. Y ya no solo es eso, que si tú no das flexibilidad laboral, por mucho que establezcas obligaciones asociadas a la renta mínima vital de búsqueda de empleo, esa gente no va a encontrar empleo. Entonces,
La base del problema es que se necesita flexibilidad laboral y dar seguridad a las empresas en la contratación. No puede ser que la contratación sea un factor de riesgo. No, el empleo nunca debe ser un factor de riesgo para las empresas. Cuando eliminemos ese factor de riesgo y las empresas puedan contratar sin ningún miedo, y la gente no tenga miedo a ser despedida porque te despiden y al día siguiente tienes otro nuevo trabajo, como pasa muchas veces en Estados Unidos, que no tienen despido, pero tienen empleo de sobra. ¿Qué ocurre si no se da esta flexibilidad laboral o incentivo al empleo? Pues que cada vez tendrás a más gente dependiente del Estado, ya sea cobrando el paro o ya sea cobrando la renta mínima vital, y cada vez más costes que parasitan a la España productiva, que se ve perjudicada, que hace destruir empleos, que hace destruir negocios, porque esta carga fiscal es asfixiante para el sector privado y al final todos a la puta calle y todos dependientes del Estado, exactamente como querría cualquier comunista. A ver, para los indigentes mentales y demagogos de no, es que tienen que pagar más las grandes empresas para pagar las rentas mínimas vitales de todo el mundo. No, ese no es el enfoque. El enfoque de país que tenemos que tener es atraer inversión. Que vengan todas las grandes empresas que quieran venir. Lo que necesitamos es empleo. Empleo, que vengan todas. Que la gente tenga trabajo. Tú lo que no puedes hacer es asustar a las grandes empresas para que no vengan. Entonces la gente no tendrá trabajo y tendrás más costes para mantener a esta gente. Y todo por la demagogia. Es que las grandes empresas... ¡Coño, que vengan todas! Al menos la gente tendrá trabajo. Porque si la gente tiene empleo, no hace falta rentas mínimas vitales, no hace falta pagar eso. Por eso, atrae inversión. ¿Qué está haciendo Portugal? Portugal lleva bastante tiempo con políticas de atracción de inversión extranjera, dando condiciones muy, pero que muy favorables. Y es un gobierno socialista. Pero saben de sobra que lo que necesitan es esa inversión, para que la gente tenga trabajo y aumente la riqueza y haya menos paro. Tenéis que quitaros esa mentalidad de las empresas malvadas. Las empresas malvadas son las que sostienen este estado del bienestar, las que generan empleo, las que generan riqueza. Necesitamos de eso. Eso es precisamente lo que necesitamos. El verdadero enemigo es ese estado que limita esta inversión, que dificulta la creación de empleo. Ahí está el enemigo. Y España lo que necesita es flexibilidad laboral y atraer inversión a muerte. Fijémonos en el ejemplo de Irlanda. De verdad, fijémonos en Irlanda. Irlanda es el mejor ejemplo. Señores, más empresas, más inversión, más flexibilidad laboral, más libertad económica, son más oportunidades para el ciudadano, señores. Son más oportunidades. Cuanta mayor inversión, cuanta mayor libertad económica tengas, Señores, si yo soy un gran inversor y tengo dos países para invertir. El primero es un país populista, un país que no para de demonizar al sector privado. Oh, los malvados empresarios tienen que pagar más porque roban, porque no pagan impuestos. Este país tiene una nula flexibilidad laboral. El coste del empleo es altísimo, pero altísimo. Encima te están demonizando constantemente por parte de la población. En contraposición tienes otro país que ha bajado. La población de ese país tendrá la suerte de tener esas empresas y esas oportunidades de poder tener empleo. El primero seguirá con la demagogia de es que las malvadas empresas y cobrando renta mínimas, con la pobreza, con paro y con precariedad. La población de ese país tendrá la suerte de tener esas empresas y esas oportunidades de poder tener empleo. El primero seguirá con la demagogia de es que las malvadas empresas y cobrando renta mínimas, con la pobreza, con paro y con precariedad. Tenéis que entender qué es lo que tira de una economía. Para que las cosas vayan bien hay que dar facilidades al sector privado. Es que hay mucha gente que percibe el sector privado como los malos. Los malos son los del público. Los del público son los que parasitan y limitan al privado. Mayores empresas son más oportunidades para ti. Tienes mayor libertad. No tienes que depender de un Estado que te dé el pescado de turno, sino que te enseñan a pescar. Tienes oportunidades de sobra. Para querer esas oportunidades hay que estimular el sector privado. Señores, los grandes inversores no son el enemigo. Eso es demagogia. Son colaboradores sociales que crean miles y miles de empleos y eso son más oportunidades para la población. Trabajar más. ¿Cómo se recompensa al más brillante? ¿Cómo se incentiva a que se desarrollen grandes proyectos si no tienes ese incentivo económico? Si tú lo vas a crear y lo van a distribuir para otro y vas a cobrar exactamente que el que se está tocando los huevos o el que es menos brillante. Eso elimina la iniciativa emprendedora y el crecimiento de país. Que eso luego se traslada al ciudadano. Siempre lo pagan los ricos y las grandes empresas. Es mentira, es mentira.
Os la cuelan siempre con lo mismo, de que siempre las subidas de impuestos son para ricos y grandes empresas. Al final afecta al ciudadano porque perjudica la creación de empleo, perjudica esta iniciativa emprendedora, esta inversión en el país. Y en muchos casos, pues, impuesto al diésel, el impuesto bancario, se traslada al cliente al final. No me huele muy bien porque al final sé de dónde viene todo esto y sé los fines que tienen y sé la ideología que tienen y al final clientelismo puro y duro. Entonces, veremos a ver qué pasa cuando haya más datos concretos y lo comentaremos con mayor tranquilidad y con mayor concreción, ya que hace falta tener más chicha para poder realmente tener un poco conciencia de cómo lo van a implantar. Aunque a mí, otro punto interesante a comentar, el año pasado se subió el salario mínimo unilateralmente, una auténtica barbaridad. Esto ya generó perjuicios en los sectores más vulnerables. Ahora que la economía está mal, ¿quién se va a poner a contratar a ese nivel de renta? ¿Quién se va a poner a contratar? Y curiosamente, los que suelen cobrar este salario mínimo suelen ser los que perciben esta renta mínima vital. ¿Estas personas van a encontrar trabajo? O se da flexibilidad laboral y se eliminan trabas al empleo, como puede ser este salario mínimo actualmente, o no van a encontrar empleo, y si lo encuentran, trabajarán en negro. Se les pagará en negro porque no se puede pagar este salario mínimo interprofesional. Entonces tendrás a personas cobrando la renta mínima vital y trabajando en negro, que es muy probable lo que ocurra. Por cosas como esta, no estoy a favor del salario mínimo, porque limita las oportunidades. Es así, a esta gente la condenas a trabajar dentro del mercado negro, porque no va a haber capacidad de pagarles esos sueldos. Es lo que tiene. Con la intención de ayudar a los más vulnerables, le estás condenando al desempleo o a trabajar en negro. Por eso no estoy a favor del salario mínimo. Es una minoría de la población, pero a esta minoría cada vez se le ponen más trabas para encontrar trabajo. Si cada vez encareces más los costes laborales, cada vez pones más riesgo al empleo, no se contrata y no le das oportunidades a estas personas para salir de esa situación. ¿Qué pasa? Que una renta mínima de 400 euros es suficiente, pero un salario mínimo de 600 no es suficiente, es una miseria. ¿En qué quedamos? Porque la mentalidad es, si no puedes pagar estos sueldos, pues cierra tu empresa. Esa es la mentalidad que tiene mucha gente. Y las cosas no son así. Al final así, todo el mundo sin trabajo y miseria y hambre. Los sueldos tienen que ir adaptados al mercado y como esté la economía. No puede venir aquí el Estado y decir, se paga tanto. No, esto lo tiene que decidir el mercado. A mí esto me parece tremendamente curioso. Si el Estado le da a la gente 400 euros, es suficiente para vivir. Pero si hay trabajos por 600, 650 euros, 700 euros, no es tolerable. Con eso no se puede vivir. ¿No será mejor que esta gente tenga un trabajo de 600, 650 euros a que le tengas que dar un subsidio de 400? ¿No será mejor? Es la demagogia. Pero si tú no puedes pagar un salario de 900 euros, cierra tu empresa. Si el Estado no te puede dar una renta mínima de 900 euros, que cierre el Estado, ¿no? El Estado está quebrado, ¿no? Tenemos una deuda brutal, no podemos permitirnos esto. Pues que cierre el Estado, ¿no? Que dimita al gobierno. Esa es la mentalidad, ¿no? Por tanto, como bien os digo, o damos flexibilidad laboral y eliminamos trabas, o esto va a ser una medida absolutamente horrible que no va a conseguir los resultados que quieres. Más, va a hacer peor lo que tenemos y va a aumentar todavía más nuestra deuda que habrá que pagar en algún momento. Como os digo, la deuda la pagamos todos.